Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy, martes 25 de febrero, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y antes de comenzar, me gustaría mandar un saludo especial y felicitación que nos escribió en días anteriores nuestra hermana Niurka García, que estaba cumpliendo años, específicamente el 23 de febrero, que sea el Señor bendiciendo su vida, hermana, que muchas felicidades. Y asimismo felicitar a nuestra hermana Irma Solís, igual por su cumpleaños, que el Señor sea bendiciendo a cada uno de ustedes, mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga, les guarde, les ayude, les fortalezca en cada uno de sus momentos, en cada uno de sus actividades, y espero que hayan pasado un muy feliz cumpleaños. También mandamos un afectuoso saludo para cada uno de ustedes, mis amados hermanos, mis amadas hermanas que nos escuchan a lo largo del mundo. Que el Señor sea bendiciendo, ya sea que nos escuchen en Colombia, en Cuba, República Dominicana, en Venezuela, en Argentina, Colombia, creo que ya había mencionado Colombia, pero Colombia, en Estados Unidos, en España, aquí, mis hermanos de México, que el Señor sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Bueno, el estudio de hoy lleva por título un recordatorio diario, estando en Juan 15 del 18 al 27, y así dice la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Un recordatorio diario. Algo que se encarga el Evangelio de Juan es hablarle a una audiencia universal, una audiencia así como nosotros que somos de diferentes países, exactamente de esa misma manera nos habla estos relatos que nos lleva a nosotros que recordar las palabras de Jesús, pero un recordatorio diario de lo que es ser creyente, las implicaciones, pero también la misericordia de Dios y también la responsabilidad de las personas, o lo que nosotros vamos adquiriendo conforme pasa el tiempo. Y vamos a estar viendo 4 recordatorios que nos deja este pasaje, siendo primero un recordatorio diario, 1, sabiendo las implicaciones. Al ser creyentes debemos de recordar las implicaciones. Ese pasaje famoso de Lucas que dice, ¿quién de ustedes que va a construir una casa no hace cuentas antes de empezar y no quedarse a medias? Obviamente eso habla también de que si voy a ser creyente, si somos llamados a ser creyentes, pues vamos a saber qué es lo que implica ser creyente, tomar nuestra cruz todos los días, seguir a Jesús, negarnos todos los días a nosotros mismos, obedecer su palabra. Pero ahora empieza con el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es que parece muy contrastante. El verso 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Y plantea el contraste. Aquellos que obedecen a Cristo, aquellos que permanecen en la verdad, obviamente permanecen en amor, se aman los unos a los otros, practican el amor que Jesús ha enseñado. Pero si el mundo nos aborrece, aquel que no está en Cristo, obviamente dice, si el mundo se aborrece, deben de saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Entonces, aquí cuando está hablando de mundo, se refiere al sistema caído, al sistema corrompido por el pecado. Aquellas personas que están envueltas en sus delitos y pecados y no se quieren arrepentir. Entonces,
Es obviamente muy complicado que el mundo ame la Biblia, lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque esto va en contra, hace demasiado ruido contra el estilo de vida pecaminoso de todas las personas. Esto confronta firmemente y esto expone la naturaleza corrompida del hombre. Entonces, con base en esto, el Señor les dice, ustedes ámense entre creyentes, ustedes amen a sus enemigos, practiquen el amor, pero no se sorprendan si no lo saben ustedes. Deben de saber esto. Y es que debemos de saber las implicaciones. Es un recordatorio diario, sabiendo las implicaciones. Y después nos dice el verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y es que no solamente se quedan de que deben de saber, sino que también deben recordar esto. ¿Y qué es lo que debemos de recordar? Que el siervo no es mayor que su señor. Y es que el Señor lo dijo esto en un contexto de conducta. Y obviamente el Señor está hablando de su conducta de servicio y de humildad. Es por ello que nosotros que debemos de ser humildes, mansos y humildes de corazón. Pero también está diciendo, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. ¿Todo por qué? Porque también guardan mi palabra. Dice, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, lo que está diciendo aquí es que vamos a sufrir persecución, vamos a ser rechazados por creer y predicar y mantenernos en esa verdad. Pero debemos de estar conscientes que son parte de las implicaciones de ser creyente. Es un recordatorio diario y eso es lo que nos lleva a entender que no somos de este mundo, somos extranjeros y peregrinos. Pero también nos dan esperanza. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mantenernos en guardar la palabra del Señor y el Señor va a permitir que demos frutos permanentes, tal como lo estábamos viendo el día de ayer, predicar la verdad, predicar el mensaje. Y ese mensaje lo van a guardar las personas. Dice el verso 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿El problema cuál es? Que no conocen a Dios. Nosotros tampoco lo conocíamos, estábamos muertos en delitos y pecados, pero se nos presentó el Evangelio por la misericordia de Dios y hemos conocido a Cristo y a través de Cristo hemos conocido a Dios, pero las personas no lo conocen y por eso lo rechazan. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba predicando y las personas decían, es que Jesús echa fuera demonios por Belcebú, que era el príncipe de los demonios? Bueno, de esta misma manera que hablaron mal de Jesús, hablan mal de los verdaderos creyentes y eso es algo que debemos de tener en cuenta, pero mantenernos firmes en predicar. Y dice el verso 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Saber las implicaciones, vamos a ser rechazados por predicar la verdad, pero las personas también van a tener su retribución, pero nosotros estamos conscientes de que estamos obedeciendo a Cristo. Y eso nos lleva al segundo punto, un recordatorio diario, 2 de su elección. Y eso nos lleva al verso 19. ¿Creyeron que se me había olvidado el 19? No se me olvidó. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí, por eso el mundo os aborrece. Y es que aquí está expresando, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Y es que ese es el asunto. Nosotros muchas veces batallamos con eso. Es que, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no me aceptan? ¿Por qué no puedo ser como ellos? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué? Bueno, es que de poder podemos. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y es que dice acá, si fueran del mundo, el mundo los amaría a ustedes. Pero no somos del mundo. Dice, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo. Y eso habla de algo sorprendente, y es que Cristo nos ha elegido. ¿Para qué? Para ser salvos, para ser aceptos. Y es que eso nos recuerda lo que nos dice Romanos 9:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces,
Me gusta lo que dice el verso 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada? Nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque debemos de recordar de su elección. Y eso que nos lleva a esforzarnos todos los días a corresponder a ese llamado santo al cual hemos estado obedeciendo. Esta enseñanza lo que nos lleva es silenciar todo el orgullo que pueda haber en nuestros corazones. Dios nos ha encontrado, Dios nos ha llamado de nuestros pecados, Dios nos ha resucitado, nos ha llevado a vida a través de Él. Y eso es un recordatorio que el creyente debe de tener presente todos los días, de la elección de Dios, de su poder soberano. Y esto nos lleva al tercer recordatorio, un recordatorio diario 3 del pecado y su repercusión. Nos dice el verso 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo acá? Está confiriendo una responsabilidad mayor a las personas que han aborrecido y rechazado lo que es la verdad. Y es que recuerda lo que nos dice Juan 3:19, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y es que la luz, en este momento, Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Pero las personas se condenan a sí mismos. ¿Por qué? Por rechazar la verdad que se les ha predicado. Es como si se les está entregando la cura para una enfermedad muy grave y ellos... Es que no, esa cura no sirve, es que esa cura no van a terminar, ¿qué? Falleciendo. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar la cura, sabiendo que están enfermos o negando que están enfermos o que están muertos en sus delitos y pecados. Y es que es eso, debemos de recordar que saber las implicaciones, vamos a ser rechazados, saber que hemos sido escogidos por Dios, llamados por Él para ser salvos, pero también es un recordatorio del pecado y la repercusión que nosotros también podemos ser, o pudimos, estar en ese espacio de confusión y no de claridad de la verdad. ¿Y eso qué nos lleva? A predicar con compasión y con la verdad y con firmeza el mensaje al cual nosotros hemos sido llamados. Dice el verso 25, pero eso es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Y es que aquí está citando el Señor Jesús, Salmo 35:19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Y es que aquí está diciendo, el mundo odia a Jesús, obviamente porque confronta a las personas con sus pecados. Pero al momento de citar ese salmo, aquí David está diciendo, pues a mí me están odiando. Y pues obviamente soy un hombre. Pero sin razón alguna están odiando el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque confronta el estilo de vida de todas las personas y nos lleva a redireccionar nuestras vidas. Entonces, eso es un recordatorio diario del pecado y la repercusión en las personas y también de la imperante necesidad de predicar este evangelio. Y eso nos lleva al último punto, un recordatorio diario 4 de la ayuda soberana. Nos dice el verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y aquí está hablando, le está dando nuevamente la promesa del Espíritu Santo. Recordamos lo que vimos el día de ayer, no podemos amar si no tenemos el Espíritu Santo. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo es dar testimonio de la obra de Cristo. Y eso lo hace a través de la Biblia. Por eso se dio ese periodo de inspiración del Espíritu Santo donde se redactó todo el resto del Nuevo Testamento. Y ahora nosotros tenemos la iluminación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar testimonio. Dice el verso 27. Vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Los discípulos estuvieron allí, fueron testigos oculares. Y ellos dan testimonio y ese testimonio nos llega a través de evangelios, a través de estos libros que el Señor ha preservado y nos llama ¿a qué? A ser testigos fieles de Jesucristo ante todo el mundo. Y eso es una ayuda soberana, porque obviamente no lo podemos a través de nuestras fuerzas, sino que es únicamente a través de la misericordia del Señor.
De manera que eso sea un recordatorio, no solamente hoy, sino todos los días, de las implicaciones de ser creyente, que vamos a ser rechazados por creer, pero debemos de mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados misericordiosamente por Dios a la salvación. Y eso es un privilegio muy grande. Y también recordar del pecado y las repercusiones a través de las personas que lleva a qué? A que ellos se obstinen en su pecado. Pero ¿qué debemos hacer? Predicar esa verdad a la cual nosotros hemos sido llamados y compartir de esa salvación que está en Cristo. Y eso mediante nuestras fuerzas, no, sino a través de la ayuda soberana del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros los creyentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.